Ya lo han visto, mañana tenemos a India Martínez aquí en la Semana Más Larga, pero hoy es jueves y hoy es el día en el que tenemos, además de al Sevilla y Valerío y al Canijo también, a don Javier Sierra. Y ahora tú te vas a enterar, porque el día que viene hablando de Colón, de Marte y eso, bien. Pero Javier le da a todo un halo de interesante que tú acabas al final metido en la historia. Y hoy vamos a hablar, espérate, no, aquí vamos a pasar miedo los dos. Iván había nacido tú y ya lo conocía yo, se va a venir a explicarme quién es este hombre. Javier, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy es el Día de Difuntos, ya ha pasado la medianoche, por lo tanto ya estamos técnicamente en el Día de Difuntos, y lo que poca gente sabe es que quizá una de las representaciones de la muerte más crudas, dramáticas y a la vez más conmovedoras de todas las que existen está aquí en Sevilla, en el Hospital de la Caridad, en Sevilla, en el siglo XVII. Yo ya lo sabía. Por encargo, no, estoy deseando de escucharlo de claro, por encargo de Miguel de Mañara, se pide a Juan de Valdés Leal que pinte 2 jeroglíficos de la muerte, que es como los llaman. Los cuadros llamados así jeroglíficos, que pintó también Murillo, porque él era amigo de personal de Mañara, consisten básicamente en cuadros llenos de elementos que permiten al espectador hacer como una lectura, como un seguimiento de cada uno de sus símbolos. Y los 2 que vamos a analizar un poco esta noche acá, por ser la fecha en la que estamos, contienen muchos de esos elementos. Como os decía, son los más dramáticos probablemente de toda la historia del arte. Bueno, ese esqueleto, por ejemplo, que pertenece a uno de los cuadros, que es Inictu Oculi, que significa algo así como en un abrir y cerrar de ojos, Juan de Valdés consigue algo que es anatómicamente imposible, que la calavera no sonría. Todos los cráneos, por la forma de los huesos, sonríen, menos el de Juan de Valdés Leal, ¿no? Las calaveras sonríen, quizás se puede unir con esto que decía el Sevilla antes, de que nos podían haber vendido la muerte como algo bueno, como algo agradable, como algo... En muchas culturas se interpreta de otra manera. Los mexicanos mismos, por ejemplo, viven esta fiesta de los difuntos de una manera muy diferente. Por supuesto. Con un poquito de más carne. Lo habían podido vendido con un poquito de más carne. Bueno, en Oriente, por ejemplo, como se tiene la idea del eterno retorno de la reencarnación, el hecho de morir significa que vamos a volver a renacer, probablemente, si hemos cumplido con la ley del karma, en unas circunstancias mejores. Pero fíjate, en el cristianismo esa idea no existe. Una vez que te mueres, digamos que te integras en la eternidad, esperas el juicio final y ahí ya se te da el destino definitivo, cielo o infierno. Y esto es lo que representa este primer jeroglífico de Juan de Valdés Leal. Se llama Finis Gloriae Mundi, viene en la cartela de la parte inferior, que es algo así como el fin de la gloria de lo mundano. Y en él se ve la mano de Jesucristo, se ve porque tiene un estigma, tiene las huellas de los clavos, sujetando la balanza, en la que en un lado hay un grupo de animales y una inscripción debajo que dice ni más, donde se indica todo lo pecaminoso, y en el otro está la Biblia, hay un corazón, todo lo que representa lo espiritual, con una cartela que dice ni menos. Para empezar a entender... Ni más ni menos, que te has muerto, amigo. No, lo que indica es que todo el mundo va a morir, ¿no? Pero fíjate, ahí hay un búho en ese lado que viene de las tradiciones paganas. Siempre en todas las culturas precristianas hay un animal que es el que guía al espíritu de los difuntos al más allá. Es lo que se llama el psicopompos. A veces es un perro. Perro no, yo, No, hay muchos que son... Yo prefiero búho. Sí, tú prefieres búho. Yo me da miedo a los perros, no me puedo morir de miedo porque ya estaría muerto en este caso. Pero prefiero búho, estoy de acuerdo con Valdés Leal en este caso. Sí, ¿no? Prefieres búho. Bueno, el caso es que Miguel de Mañara, que es el caballero que encarga este cuadro, tiene una historia muy curiosa porque es la leyenda tenido por el verdadero don Juan Tenorio. Es decir, él es de familia rica, como nos lo cuenta Tirso de Molina en su obra, es un asaltador de conventos, tiene allí sus amantes, mata incluso al padre de una de sus amantes y huye a Europa, y eso se atribuye a algo que inspira a Miguel de Mañara, que el día que se muere su esposa con 33 años, sufre una conversión espiritual tremenda y funda este convento. Él era de la orden de Calatrava y le pide a Juan de Valdés, que esto sí es tétrico, que le pinte a él pudriéndose en la tumba.
Y es este personaje que aparece Él aquí. dice, te voy a encargar un cuadro, píntame a mí pudriéndome Exacto. en la tumba, Así que es. soy, que me he levantado hoy así. Sí, exactamente. Y nos vamos a hartar rey, le Pero- diría, ¿no? que nos vamos a hartar rey. Pero Lo es voy que- a poner en la entradita. Pero es que esa visión él la tuvo entre la muerte de su esposa a los 33 años y su muerte real con 52. Y es en ese periodo de tiempo cuando él se levanta todos los días, como tú muy bien dices, diciendo soy un miserable, la vida no vale nada y voy a dedicar toda mi fortuna, que la tenía y muy considerable, a dos cosas: a fomentar esta iglesia de la caridad en Sevilla y a dar sustento a los pobres. En fin, tarea en la que todavía hoy la Fundación del Hospital de la Caridad sigue empeñada. Vamos a ver la siguiente, que es el otro jeroglífico, ¿no? Que es Inictu Oculi, Este es en el que está, lo que decía antes, una calavera que no sonríe. que no sonríe. Una calavera en malaje. No sabemos dónde es, pero Aquí es no malaje. era, de aquí no era. Claro, no. Era del Peñaperro para arriba, aquí no era. Lo primero que llama la atención es que la calavera También está... pensará, chavales, de reír de ustedes. Yo es que mira cómo estoy, con... no tengo ganas de cachondeo ninguna. Bueno, aquí la calavera está apagando con su mano una vela, que es el Claro. símbolo de la vida. Te está apagando, ¿no? Ya te está dando mal rollo solamente eso. Y con su pierna pisa la tierra, indicando que nadie se libra de su poder omnímodo, ¿no? Y recordándonos que no hay riqueza, ni tiaras, ni libros, ni nada que nos salve de la muerte. La verdad que, en fin, Bueno, si encima sale riéndose, ya es esperanza desde luego da muy poca. Otros artistas posteriormente a Juan Valdés Leal han jugado con el elemento de la muerte de una manera más sutil. Había yo una pregunta, Sí. Esta medio seria. En una cultura como la cristiana, porque quien lo encarga era confeso, cristiano es. confeso, que se muestra la muerte como una opción de salvación y de ir al cielo y demás, porque esta visión de la muerte tan tétrica y tan negra y tan oscura, Porque se pretende dar miedo. Y es probablemente... para acojonar. No, totalmente. Sobre Es que todo... yo pienso, digo, esto lo pones tú en la puerta y como en aquel tiempo no había alarma, ¿quién entra ahí? ¿Tú sabes lo que decía Murillo, que era la competencia de Juan Valdés, del pintor de estos cuadros? Dijo, estos cuadros son para verlos desde lejos, porque si te acercas demasiado, apestan. Él decía eso, ¿no? En fin, de lo vívidos que eran estas pinturas. Eso, es que muchas veces con el miedo pasa eso. El miedo es una emoción, ¿no? Que causada por un sentimiento que no se puede tocar, no se puede ver, no se puede oír, pero muchas veces cuando tienes mucho miedo y te cagas de miedo, el miedo se huele. Entonces, Bueno, pues, y es lo ¿no que... sabías eso? Es que lo he dicho con esta música, No, es que no con- tiene gracia ninguna. Con la música. Si te supieras lo difícil que es que se rían estos cabrones con la música esta de No, fondo. pero aparte que tú estás Es complicadísimo, están ahí todos acojonados, está la muerta y tétrica pudriéndose. Y ahora tú aquí queriendo meter algo. Que es normal Ahora que se está esta cuela. gente diciendo, niña, aquí no venimos más. No, pero que es verdad que hay una teoría de que el miedo, el único sentimiento que se puede, con el que se puede sentir el miedo de los cinco, no es ni el tacto, ni la vista, ni el oído, es el olfato. Cuando te cagas de miedo, si tú te pones a ver, o sea, si hay otro al lado diciendo, hay que ver que chunga la calavera que está pisando la tierra, como diciendo que aquí no se salva nadie. Y encima le da igual poner la mano en la vela que no se quema, que se va a quemar la calavera, ¿no? Entonces, claro, de tanto miedo que tú tienes, pues se siente de qué forma. Pues- Acá ahora lo había entendido. Pues ahora os voy a mostrar un cuadro que tiene incorporado dentro un efecto especial que lo que buscaba era también asustar. En principio parece un cuadro normal, es un cuadro de Hans Holbein, que es muy famoso, se encuentra en la National Gallery de Londres. Yo lo examiné con este señor de aquí, que es Cliff Prince, que es un experto en óptica, porque hay algo... Está cruzado con coque, ¿no? Está cruzado con coque. No, es un estudioso cruzado. Hay algo en este... Hay algo en este cuadro que es tremendo. Yo quiero que veamos la siguiente imagen. De esta forma hay que ver lo bien que estáis ahí los cuatro, ¿eh? Sí, ahí estamos muy bien. Mira, Ahí está el cuadro. son dos embajadores ante Francia. Uno es el embajador, ante Inglaterra, uno es el embajador de Francia, el otro es el embajador del Sacro Imperio. Aunque no lo parezca, uno tiene 25 años y el otro 29 cuando son pintados. Parecen mayores, la Sí, barba, sí. la barba. Sí, la barba. Pero fíjate, lo curioso es que en medio del cuadro aparece esto que los expertos lo llaman el hueso de sepia, porque parece como una espina dorsal de una sepia, ¿no? Lo curioso de este cuadro es que fue pintado para ser colocado en el rellano de una escalera, de tal manera que cuando tú encarabas el cuadro pegado a la pared y lo veías desde el extremo superior derecho, veías esta figura de otra manera muy distinta. Vamos a la siguiente imagen y lo vais a ver. Vamos a ver qué visión sería la desde ese ángulo, ¿no? Exacto. Es
Mira. No vea cómo es la sepia, ¿eh? La sepia es eso. Esta no es de hoy, ¿eh? Esta sepia no es de hoy. La sepia es una calavera. ¿Qué pretendían con este cuadro este pintor, Hans Holbein? Bueno, era muy sencillo. Estaba colocado en un palacio, de tal manera que los que acudían a ese palacio y bajaban por la escalera, pensando que estaban ante un cuadro, en fin, normal y corriente, de dos personajes ataviados con todas sus riquezas mundanas, vestidura y demás, pero... de repente en medio estaba la muerte. Era lo que antiguamente se llamaba un memento mori, acuérdate de que al final vas a morir. Un recordatorio, ¿no? Mucho embajador, mucho ropaje, mucho lo que tú quieras, pero al final está ahí el choco que no vea cómo es. Exactamente. Y esto bebe de una tradición mucho más antigua de Centro Europa, que tiene que ver con cuadros muy extendidos que se llamaban las danzas macabras, las danzas de la muerte. Hay muchísimos ejemplos por toda Europa donde aparecen hasta 24 personajes de todos los rangos sociales que son sacados a bailar por esqueletos, en fin, indicando que también ellos, o todos nosotros de alguna manera, toqueteamos con la muerte. Los ejemplos son muchos, muy macabros todos. Son casi Halloween, ¿no? Pues me refiero que, claro, bueno, bailes, danzas macabras, no se trata la muerte con ese respeto con el que lo tratamos normalmente aquí en España, sino que, bueno, hay una fiesta de la que participa la muerte, ¿no? De hecho, y eso es cierto, esto iba acompañado de música. Muchas de esas músicas se han perdido, pero es que se representaban efectivamente, es decir, no solamente se pintaban en los muros de las iglesias, sino que de repente había fiesta, efectivamente, donde había gente vestida de esqueletos, en fin, como ahora también ocurre en Halloween, para conjurarla de alguna manera, para acostumbrarnos a algo que es lo inevitable. Ahora bien, el hombre que llevó esa idea de prepararse para la muerte al extremo fue Carlos V, el emperador, con un cuadro que quiero que veáis, se llama La Gloria, donde está en el Museo del Prado en Madrid, donde Carlos V le pide a Tiziano representarse a sí mismo, aquí está, cubierto simplemente por una sábana blanca, por una mortaja blanca, muerto, mirando hacia el más allá, digamos, o hacia el cielo, ¿no? Lo sorprendente de este cuadro es que es un cuadro enorme de 3 metros casi y medio de alto, que él pidió, que Carlos V pidió, que se lo llevaran a Yuste, al monasterio donde él pasaría sus últimos años, para morir delante del cuadro. Él quería verse a sí mismo muerto, mirando al más allá, en el momento en el que hizo ese tránsito. Vemos raro pensar en nuestra propia, porque al final uno quería que lo pintaran a él pudriéndose en la muerte, Carlos V quería morir delante del cuadro. Evitamos pensar qué pasará cuando nos muramos. Yo, por ejemplo, siempre hoy viene con el monólogo, yo no me imagino, claro, no sé lo que va a decir, que yo lo digo muchas veces, que yo cuando me entierren quiero que me pongan las gafas. Yo sin gafas no me va a conocer nadie, coño. Ahora me pongan las gafas, y yo siempre lo digo entre los colegas, mi madre me riñe, no diga eso. Yo quiero hacer un primer entierro de disfraces, que venga la gente, por ejemplo, que tú vengas vestido de bailarina. Yo voy. No, una cosa alegre. Es más, yo te voy a decir una cosa, a mí me gustaría ir a tu entierro y no que tú vinieras al mío. Te lo digo en serio, porque esa es otra cosa que nos pasa a nosotros, que la muerte nos da rollo, pero sobre todo, tú no me das a mí a elegir quién quiere que se muera antes. A mí me daría mucha pena que se muriera mi mano, pero que no me dé a elegir quién quiere que se muera antes. ¿Tú me entiendes? Yo prefiero llevarte a ti antes que tú me lleves a mí. Una cosa, esos huevos tan gordos no es bueno. No, pero verá cómo te toque llevarlo a hombros. Verá cómo te toque llevarlo a hombros. Lo cierto es que la muerte es el gran tabú en nuestros días, es decir, quizá... Hoy lo planteamos, Javier, disculpa. Sí. Vamos a reírnos de Halloween, de esto. Bueno, tú ibas a contarnos todo lo que cargan estos cuadros, pero seguramente nosotros alguna broma meteríamos por medio. ¿Por qué es tan tabú y por qué, si es tan inevitable y siempre lo ha sido, por qué no podemos hablar de eso? Porque la propia mentalidad cristiana y católica, en el caso de España, ha convertido a la muerte en un fin y en el inmediato paso anterior al juicio. Lo que este cuadro, por ejemplo, representa también de alguna manera es el juicio final. Es decir, hay, después de haber pasado por toda una dura existencia, un señor, Dios o un grupo de ellos que te está juzgando. La idea tampoco es cristiana, pero los cristianos la hicimos muy severa. Digo que no es cristiana porque en el antiguo Egipto también había representaciones de ese juicio final. En este caso, lo que hacía el alma del faraón era llegar hasta una balanza parecida a la que veíamos en el primer cuadro de Ni más ni menos, en donde se pesaba el alma del faraón. Si el alma del faraón contenía pecado, la balanza se desequilibraba y el faraón tenía que ir caminando derecho a un monstruo con fauces de cocodrilo que se lo comía para siempre, lo destruía. Pero si la balanza se equilibraba, el hombre se convertía en una estrella del firmamento y se volvía inmortal.
Pues sí. Ellos eran, a fin de cuentas, más optimistas. Nosotros vemos la muerte y nos fijamos en el cementerio y parece que nos olvidamos de la esperanza en el más allá, que es la que tienen todos los Bueno, cultos pues no nos antiguos, olvidemos, intentemos ver la muerte, ya En seamos positivo. cristianos o americanos o como seamos, pero intentemos verla en positivo, cuanto menos es inevitable y mientras se puede. llega y no llega. ¿Por qué no se puede? No se puede. Yo, por ejemplo, siempre que digo, pues... ¿Y tu padre? No, mi padre, que en paz descanse y tal. ¿Qué le pasa a tu padre? Cuando tú dices que en paz descanse, tú no puedes hacer broma de eso. Yo, no, mi padre no ve. Mi padre que ha conocido una cubana con 25 años y se ha ido a La Habana. Mi padre que en la gloria esté. Y tu madre, mi madre llorando. Entonces tú no puedes hacer broma de ese tipo. El primero que hacemos que es mi padre, que ya le gustaría estar en La Habana con una cubana de 25 años. Pero no se pueden hacer bromas de ese tipo. Es una cosa tabú y no solo nuestros mayores, también te da apuro tú de hablar de la muerte porque estás hablando de la muerte en general, pero cada uno la traslada a su problema personal. Yo os voy a proponer un juego, verá cómo esto lo acertamos, porque al final decíamos el otro día con la pizarra de la audiencia que conocemos a los que están ahí. Hemos estado hablando un buen rato de la muerte, al final hemos hablado de arte, que era lo que Sí, era queríamos. excusa para suavizar, Claro, evidentemente. pero Javier, yo no sé si la gente ahora está un poquito como acojonado, pero verá cómo con lo que viene ahora se lo va a pasar como para morirse, porque a la gente al final sí, lo de morirse le da cosa. A mí lo que me gustaría también es que me pusieran día a prueba como es. Porque yo el otro día te hice lo de Boris y te hablé de fotos de bodas reales. Y yo soy capaz de hablar de estas cosas. ¿Tú quieres hablar también de cuadros Yo soy- de Mañara y de Bardel Leal? Bueno, yo a Bardel Leal lo conozco más de lo que tú piensas. Bueno, y, señores, y ahora lo conozco mucho más todavía. Ya me gustaría a mí, pero que yo soy capaz de hacerte una crítica de ese cuadro sin saber ni siquiera de quién es ese cuadro. bueno, ahora discutimos quién se va a morir antes y quién después. No, no. Fíjate. Señores, os decía que ahora vamos a empatarle. Hemos estado un rato hablando de muerte, que más de uno estará en casa como acojonado. Si han cambiado de canal, avísense por el ojo patio, porque ahora llega el guarreo Valerita So y don Javier, la semana que viene, algo que nos asuste mucho, ¿no? De tánatos a eros vas, es decir, de la muerte al sexo, que al final son los motores de la vida. Pues señores, hagamos un poquito de guarreo, empatémosle a la muerte Valerita So aquí en la semana.